Bienvenidas a otro episodio de este podcast Conversaciones Ellas Líderes. Seguimos con nuestra serie de episodios acerca de todo lo que debemos saber acerca de la ideología de género. Y hoy me encuentro privilegiada, acompañada por dos mujeres increíbles, Marbelia Flores aquí a mi derecha y Marcela Flores a mi izquierda. ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Bueno, un gusto estar aquí. Yo ya me siento en casa. Sí. Para mí también es un placer. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, ellas ya han estado con nosotras en otras oportunidades, episodios anteriores, pero para recordarles quiénes son, Marbelia Flores, ella es una activista provida de la Fundación La Roca de aquí, de nuestra ciudad, también maestra, docente de historia, varias ramas de historia, filosofía con un enfoque cristiano y también tiene una especialidad en consejería y educación infanto-juvenil. Es un privilegio tenerla ahora y poder contar con su aporte y toda la experiencia que ella tiene, sobre todo como activista provida. Y también Marcela, que tengo aquí a mi izquierda, ella es pastora, es directora de consejería a nivel nacional del Centro El Alfarero aquí en nuestro país, y ella también es mentora y maestra de consejería, así que el aporte de Marcela también va a ser muy valioso. Y bueno, hoy vamos a estar tocando un tema espectacular, una pregunta que bastante profunda, con muchas capas también. Vamos a tener la oportunidad de aquí conversar entre amigas. Y la pregunta es esta: hombres y mujeres, ¿somos iguales? ¿Cómo podemos responder esto? Estamos en una serie hablando acerca de ideología de género, ¿no? Y la definición de ideología de género nos dice que esta ideología pretende desarraigar, ¿no?, al ser humano prácticamente de su biología y de su naturaleza, ¿no? Lo cual yo me ponía a pensar, nos deja con un vacío, ¿no?, de algo fundamental, que es la diferenciación entre hombres y mujeres, y lo hace todo de una manera proponiendo que la sexualidad es algo subjetivo, ¿no es cierto? Pero tenemos pruebas, ¿no es cierto, Marbelia? Tal vez ahí podrías compartirnos o respondernos la pregunta de si podemos diferenciar biológicamente al hombre de la mujer. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el hombre y la mujer tienen una igualdad en dignidad. La Biblia en Génesis 1 establece que Dios dijo: crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero hace una diferenciación, varón y hembra los creó. Existe una lógica, gracias a la cristiandad y a los valores que hemos también conseguido en Occidente, en entender de que somos iguales ante la ley. Pero la diferencia biológica es totalmente constatable y totalmente llamativa. Además, uno puede muy fácilmente identificar quién es hombre y quién es mujer al margen de su proceso de socialización o al margen de aparentes cambios físicos que desee mantener. Y precisamente lo que la ideología de género propone es ese enfoque de hacer una diferencia biológica de temperamentos, de comportamientos, de actitudes, vinculados al modo cultural de ejercer la sexualidad. En otras palabras, para la ideología de género hay un desarraigamiento de la naturaleza sexual para explicarla solamente como una construcción cultural. Yo en el primera sesión que tuvimos, sí, yo dije que era un enfoque de una construcción social. La mención, por ejemplo, de Agustín Laje, y lo recalco y lo aclaro, es que es simplemente una explicación de una construcción cultural con propósitos políticos autoritarios. Entonces, esto explica de que simplemente el ser humano puede ser lo que quiere hacer porque ha sido así adoctrinado, y porque puede tomar esas variables rompiendo ese adoctrinamiento. Pero a mí me gusta citar mucho, no solamente apelar a la lógica, me gusta citar un ensayo de Fernando Romero, de Fundación Libre, y también apelar a la ciencia, ¿no? El propósito de la sexualidad, el propósito de la reproducción sexual, no es otra cosa que obviamente la reproducción. Y esto se lleva a cabo porque los entes biológicos que generan gametos tienen que combinar estos gametos para producir
una combinación de caracteres genéticos combinables, ¿no? Esto está en el mundo animal, en el mundo vegetal, en el mundo inclusive de las bacterias, en el mundo de los hongos, donde los especímenes que aportan estos gametos tienen características diferentes. Eso se lo denomina dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual implica que existen entes biológicos que tienen características, que tienen comportamientos diferentes, que son muy constatables. Por ejemplo, hay en el mundo animal hay diferencias muy llamativas en cuanto a la anatomía y a la funcionalidad de los cuerpos. Hay animales que producen más enzinas que otros, que tienen más venenos que otros, que tienen una diferente pigmentación, inclusive tienen comportamientos etológicos distintos. Yo siempre cito el caso del pavo real, que hace toda una serie de danza para conquistar a la hembra, y obviamente esto no es parte de un adoctrinamiento, es parte de una funcionalidad ligada que vemos en la naturaleza, a su instinto biológico, claro. Y desde luego, inclusive las bacterias y los hongos tienen también características distintas, y estas características distintas son de organismos que carecen de lenguaje. O sea, no puede decir que el lenguaje o la cultura los haya formado, o literalmente que no tienen una sociabilización o una cultura que les va literalmente a adoctrinar para funcionar así. Es muy interesante ver cómo la cultura entonces se adapta a la biología. Y finalmente la naturaleza es la que condiciona la cultura, porque el ser humano biológico precede a la cultura, o sea, es el ser humano en su biología el que va a formar la cultura. Entonces, pretender que sea la cultura la que configura nuestras propias anatomías y funcionalidades es una incoherencia lógica, una incoherencia filosófica, ¿no? Wow, o sea, dice que es al revés prácticamente, ¿no? Que primero viene lo cultural, y eso genera prácticamente ya la definición de naturaleza que nosotros tenemos. Wow, la verdad es que es fascinante ver esto, que hasta en la naturaleza, porque la ideología de género propone, dice, discute de que es prácticamente un adoctrinamiento, ¿no? Esta diferenciación entre el hombre y la mujer, pero vemos que en realidad el punto de partida es la naturaleza, ¿no es cierto? La verdad que es algo fascinante, y también me ponía a pensar porque esta ideología de cultura de género, al proponer esto de que la sexualidad es algo, o sea, le propone esto de que la sexualidad es algo culturalmente formado, que se forma culturalmente, o que es subjetivo, totalmente subjetivo, a una sociedad que está sexualmente confundida, ¿no? Y eso nos deja más vacíos y nos causa más problemáticas, ¿no es cierto? Creo que una de los temas que tal vez no hemos tomado en cuenta al poder analizar esto, o al poder sacar conclusiones, ¿no? Como sociedad, es que es muy probable que no nos hayamos preguntado en realidad qué es ser mujer y qué es ser hombre, ¿no? O qué es ser femenino y qué es ser masculino. Y como sociedad hemos sacado conclusiones diversas, porque realmente no estamos muy de acuerdo en de qué se trata, ¿no? A mí me llama mucho la atención, la Biblia desde sus inicios nos menciona claramente la intención de Dios de dejar claro que los hombres son biológicamente hombres y las mujeres biológicamente mujeres. Por ejemplo, la primera vez que Adán se refiere a Eva, cuando dice, ella ha sido sacada de mis huesos y será llamada mujer, el término que utiliza la Biblia para referirse a mujer está haciendo énfasis directamente en su condición biológica. Wow. O sea, está diciendo como es una hembra físicamente, ¿no? Es el femenino de un varón, ¿no? O sea, está haciendo énfasis claro en la condición biológica. Y lo mismo pasa la primera vez que nace un varón en la humanidad, ¿no? Cuando Eva tiene a su primer hijo, que es varón, y dice, he concebido un varón, está diciendo, he concebido un ser humano de sexo masculino. Eso me lleva a pensar que para Dios este no es un tema secundario, que es como una muestra de cómo Dios nos está revelando poco a poco su intención
al habernos creado hombres y mujeres, porque la verdad es que nosotros podemos dividir a la raza humana en un montón de aspectos, ¿no? En, no sé, occidentales, orientales, pero algo que es imposible no verlo, no notarlo, es que estamos divididos en hombres y mujeres, ¿no? Esa es una división que no podemos ignorar. Pero como les decía, tal vez algo en lo que necesitamos ponernos de acuerdo es qué es lo que consideramos ser hombre y mujer, que tal vez es un concepto que podemos irlo desarrollando de a poco, ¿no? Ay, así es, y es la razón por la cual también tenemos esta serie de conversaciones, porque creemos que es importante clarificar como creyentes, tal vez informarnos, rectificar el pensamiento que tal vez tenemos que puede encontrarse ahora invadido por precisamente estas corrientes de pensamiento, la misma cultura, cuando en realidad es algo importante para Dios y sobre lo cual es claro Él, desde incluso el Génesis, ¿no? En su palabra. Así que, y vamos a seguir desenvolviéndonos en esto, desempaquetando estos conceptos un poquito. Volviendo tal vez a esto de las teorías, estas corrientes de pensamiento, Marbelia, yo escuchaba por ahí acerca de que también hay esta idea de que las personas nacen neutro, hablando de esta diferenciación tal vez de género, o hay una diferenciación entre lo que es sexo y género. ¿Podrías explicarnos un poquito acerca de esto? La ideología de género, y de hecho con el feminismo de género, va a ir deconstruyendo tanto las características biológicas, específicamente las características biológicas de la mujer, que es lo que nosotros denominamos como feminidad, porque las atribuye esto a un adoctrinamiento del varón para hacer que las mujeres deconstruyan su identidad y vuelvan a construir una subjetividad. Y esto va a abrirse tanto hasta los 90, cuando van a surgir feministas de género, que van a proponer entonces un alargamiento, un ensanchamiento de esa perspectiva para que en esa nueva construcción de identidad subjetiva quepan cualquier forma, hasta las más extrañas, de identidades y del ejercicio también sexual. En el siglo XX, quien va a poner en la mesa el concepto de género va a ser un profesor de la Universidad de Johns Hopkins, que de hecho va a ser el que va a hacer el Instituto de Género, que este señor que se llama el doctor John Money, que va a proponer entonces de que, así como Judith Butler lo señala en su libro, en su ensayo El género en disputa, que no existen entonces características biológicas, sino que simplemente son un aporte y una construcción cultural que responden a un régimen de poder por detrás. Pero evidentemente eso no es científico y no ha sido constatable. De hecho, el doctor John Money tiene un experimento para 1965 con la familia Reimers. Él va a tomar dos gemelos, uno se llama Bruce y el otro gemelo se llama Brian, y uno de los gemelos, Bruce, el gemelo Bruce, había tenido una fimiosis y necesitó hacerse una circuncisión fallida, entonces tuvieron que literalmente mutilarlo. Y en la desesperación la familia, en busca de ayuda, llegan donde el doctor Money, y el doctor Money le busca una alternativa de identidad al varón biológico, proponiendo socializarlo como una niña. Wow. Al estilo Joseph Mengele de la Segunda Guerra Mundial, este doctor va a experimentar con estos gemelos que eran de hecho monocigóticos, o sea que compartían características genéticas muy similares, y van a proponer toda una serie de experimentos a la sociedad, y va a ser desastroso, ¿no? Porque evidentemente, como testifica en su propio documental y como testifican los dictámenes del experimento, este varón nunca lo pudieron hacer una niña. Este varón se sentía plenamente vinculado a las funcionalidades y a las tendencias y a las características y a las elecciones libres y voluntarias que vinculaban a su sexo biológico. El resultado es totalmente fallido, y de hecho tenemos que después este niño que había sido cambiado inclusive de nombre a Brenda va a volver a cambiar su nombre como David,
y el final es muy triste porque él se va a suicidar con una escopeta para el 2004 porque no va a poder sobrellevar ese forcejeo en cuanto a su identidad. El hermano asimismo también va a morir el 2002 con una sobredosis y va a empezar a padecer esquizofrenia por todo este experimento de tratar de creer que lo biológico no es identidad y que la identidad está basada en un factor cultural y subjetivo. Esto no es así, ¿no? La biología es totalmente constatable y no solamente porque tiene características genitales, sino porque tiene todo un componente de biológico que te inclina a ese espécimen, ¿no? Nosotros tenemos hasta nuestros cromosomas, cargas hormonales, no solamente anatómicamente lo que va ligado a los genitales, sino la formación del cerebro, la estructura del cerebro, que toda una serie de parámetros que nos hacen entonces ser un varón o nos hacen ser una mujer. Hay un científico que se llama Milton Diamond. Él de hecho va a ser el que va a desmitificar esto con simplemente el estudio de las hormonas y va a decir la testosterona en el varón le inclina a ciertas accionares porque condicionan de una forma su cuerpo que lo hacen mucho más competitivo, lo hacen mucho más racional. En cambio, las hormonas como los estrógenos y la oxitocina de la mujer la hacen ser mucho más relacional. Wow. Entonces, inclusive en la ciencia, aunque exista el hermafroditismo o la partenogénesis, esos son casos que son anomalías de la configuración normal de la humanidad. Entonces, hay una línea. A mí me gusta también citar mucho hay un estudio también que hace la Universidad de Georgetown y lo expone para el Enterprise American de PragerU, que lo hace Christina Hoff Sommers. Y ella dice, hay carreras que libre y voluntariamente toman generalmente más hombres y hay carreras que libre y voluntariamente toman en su mayoría las mujeres. Carreras como, por ejemplo, ingeniería espacial, ingeniería petrolera, carreras que son mucho más escalables, carreras que son competitivas y carreras que requieren mayor movilidad, mayor riesgo físico o mayor posibilidad de administrar el tiempo, o sea, de dar mayor tiempo, son carreras tomadas por el varón. En cambio, es carreras que tienen que ver con relaciones humanas, con trabajo con el ser humano, que también a la lógica del mercado no son tan fáciles de explotar económicamente, son tomadas por mujeres. Y las mujeres libre y voluntariamente prefieren tomar estas carreras, como por ejemplo maestras jardineras, carreras infantiles, recursos humanos, trabajo social. Y es simplemente una dinámica y una lógica que viene condicionada a nuestra biología y esas características están en la Biblia porque la Biblia es una exposición biológica de trabajos, de roles que son de diferentes culturas y a lo largo de 1000 siglos. Entonces es muy sabio identificar este tipo de roles que no vienen por un adoctrinamiento, vienen por nuestra propia biología. Así es. Entonces, hablando del tema de este podcast, hombre y mujer son iguales, podemos ver claramente, escuchar aquí incluso los ejemplos científicos que tenemos que afirman de que hay una diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Claro, y esta diferencia se refleja desde nuestro diseño, ¿no? Así es, a mí me conmueve mucho ver cómo el propósito de Dios con hombres y mujeres se refleja desde la característica física, ¿no? Yo normalmente lo planteo de esta manera, me gusta verlo como que nuestro cuerpo y nuestro diseño biológico es como una parábola de lo que Dios espera o de lo que Dios ha pensado para nosotras, ¿no? Y para nosotros, hombres y mujeres. Porque, por ejemplo, las mujeres por diseño, como bien decía Marbelia, tenemos una tendencia natural hacia las relaciones, ¿no? Las mujeres por diseño también, si nosotros nos fijamos cómo es nuestro cuerpo y cómo funciona, incluso refiriéndonos un poco al tema de genitalidad y demás, nosotros podemos ver
que el diseño de Dios es perfecto y encaja perfectamente, ¿no? Por ejemplo, Dios nos muestra que las mujeres hemos sido creadas para recibir todo aquello que venga de acuerdo a los propósitos de Dios a nosotros, ¿no? Y nuestros genitales, e incluso cuando nosotros tenemos intimidad, podemos reflejar de alguna manera este propósito que había detrás de nosotros. Y también dentro de esto nace, por ejemplo, el hecho de que nosotros somos dadoras de vida, podemos dar a luz, el hecho de que nosotros estamos físicamente diseñadas para alimentar, y esto se refleja en nuestras relaciones. A las mujeres nos encanta alimentar de diferentes maneras, ¿no? Tal vez en muchos sentidos hemos simplificado estos conceptos y hemos convertido el alimentar como el solo dar comida, pero si nosotros vamos a ver un poco lo que hay por detrás, nos damos cuenta que nuestro diseño nos empuja a reflejar aquello que está como sellado en lo profundo de nuestro ser por nuestro diseño, ¿no? Los varones han sido diseñados, como bien decía Marbelia, para impactar, para entrar, para tomar control, para ejercer su fuerza, ¿no? Y notamos una diferencia que es difícil ignorar y que cuando los seres humanos hemos tratado de manipular, en lugar de producir buenos resultados, hemos producido desastres, ¿no? Wow, sí. Y esta es una muestra de que no podemos ir en contra de nuestro diseño. Y de que en realidad como seres humanos somos un producto de un pensamiento bien armado de Así qué se trataba nuestra vida. Entonces creo que nuestros roles y nuestras funciones responden de hecho a este propósito de Dios. Y si nosotros aprendemos tal vez a abrazarlos en lugar de rechazarlos, podríamos descubrir que los propósitos de Dios para nosotros son mucho más grandes de lo que tal vez habíamos pensado, ¿no? Así es, y también yo creo que nos damos cuenta al ver la manera en que el Señor nos diseñó y ver estas características tanto de la masculinidad como de la feminidad, podemos también darnos cuenta de lo mucho en lo que somos tal vez iguales, ¿no? Porque creo que vale la pena y creo que un objetivo de esta conversación es poder ver a la luz de bueno, lo obvio, lo científico, lo demostrable, pero también el diseño de Dios, la intención de Dios que vemos en el diseño integral de ambos hombres y mujeres es el aceptar de que somos diferentes, ¿no es cierto? El aceptar de que somos diferentes, pero también hay mucho en lo que somos iguales, ¿no? ¿Y qué es eso, Marcela? ¿O hasta dónde llega tal vez entonces la igualdad? Específicamente, por ejemplo, en la Biblia, estábamos hablando hace un rato de Génesis, la Biblia lanza como un primer mandato a la raza humana, el gobernar sobre todo lo que Dios había creado, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Sí. Y ahí nos muestra un principio de en esto ustedes son iguales, ¿no? Y también en el hecho de que nosotros estamos creados para reflejar la gloria de Dios como individuos. El tema es que cada uno de nosotros reflejamos la gloria de Dios de maneras diferentes por nuestra condición femenina y masculina, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Wow. Yo como mujer muestro a Dios una perspectiva de Dios, una parte de Dios, unas características de Dios diferentes que un hombre, ¿no? Pero la humanidad no puede conocer a un Dios de manera completa si es que no los reflejamos juntos. Wow. Entonces, la igualdad radica en el hecho de que hemos sido llamados a reflejar la gloria de Dios juntos, ¿no? La diferencia radica en la manera en la que lo hacemos, ¿no? Y esto muestra fácilmente nuestra igualdad y complementariedad al mismo tiempo, ¿no? Como digo, es un diseño tremendamente bien pensado, como solo a Dios se le puede ocurrir, ¿no? Así es, ¿no? Y me encanta porque en la ideología de género vemos el tema de la confusión en cuanto a sexualidad que hay en las sociedades a causa de esta ausencia de un concepto que defina bien, ¿no? Lo que es ser hombre y ser mujer, y vemos este orden más bien en el pensamiento de Dios al analizar y reflexionar en su diseño, ¿no es cierto? Algo que también yo pensaba era de que esta idea, lo que conversaba o nos explicaba tal vez Marbelia hace un momento, de que hay yo preguntaba acerca de la diferencia tal vez entre lo que se enseña de sexo y género, ¿no? Porque leía yo
estaba leyendo un libro y contaba la historia, un ejemplo de un profesor que enseñaba en una clase en Estados Unidos a los niños, ¿no? Acerca de cómo, bueno, incluso a pesar de las cosas biológicas que no pueden ser cambiadas, que están científicamente probadas y están ahí visibles, presentes y todo, se puede elegir y la sexualidad es una decisión, ¿no? Entonces, esto me hacía pensar, y les decía el profesor a los niños de que prácticamente no había límites, ¿no? Y no se dejen limitar por su cuerpo, ¿no? Y creo que esto es algo, nos vamos a un extremo peligroso, ¿no es cierto? Y no sé qué piensas, Marcela, acerca de esto, de que no haya límites. En realidad la naturaleza misma nos pone límites, ¿no? Nosotros podemos acortar culturalmente ahora, tirarnos de un segundo piso y va a ser evidente que nuestra naturaleza nos va a poner esa limitación. Bueno, sí. Porque la biología va en cierto sentido preceder a todo lo que se entiende como social. ¿Por qué? Porque el individuo y sus limitaciones finalmente son los que configuran esta sociedad. Y es interesante entonces enfocar que estos límites obviamente están delineados por lo que es la preservación de la vida y de nuestras vidas. El problema de no aceptar nuestra identidad biológica es llegar a un grado de frustración tan alta que no solamente impide la complementariedad y el poder explotar al máximo las cualidades, las aptitudes, las inclinaciones cognitivas que vienen ligadas a nuestra propia biología, que van a hacer que la sociedad aproveche muchísimo más esto y aproveche a la individualidad como somos al maximizar nuestra biología, sino va a provocar una frustración que lleva a un grado de destrucción. Por lo que tenemos hoy en día nosotros son individuos que empiezan a tener tanta rechazo de su naturaleza que empiezan a mutilarse. Y al margen de que estas cirugías y estas propuestas de hormonización están en pañales científicamente porque recién en este último periodo se las empieza a emplear, y al margen de que también responden a un gran negociado de las naciones que lo hacen con empresas internacionales a través de nuestros impuestos, empiezan a llegar a destruir al hombre porque empiezan a mutilar, empiezan a revertir la biología y las tendencias naturales. Entonces, los que estamos teniendo ahora es mucha gente que se identificaba distinto a su sexo, luego afirma su sexualidad, y como estas cirugías y estas hormonizaciones ya no son revertibles, tenemos un gran grado de depresiones, de frustraciones. Wow. Entonces, y esta promoción de hormonizaciones y esta promoción de mutilaciones se las da a un segmento donde todavía no ha desarrollado una visión completa o una identidad completa, que es un segmento de adolescentes y jóvenes. Argentina, por ejemplo, ahora permite hacer cambios. Digo cambios porque en realidad el sexo siempre será cromosomáticamente XXXY, pero esas transformaciones o esas mutilaciones a niños de 16 años sin el consentimiento de sus padres. Wow. Entonces, lo que tenemos es que los niños que todavía no han desarrollado ni siquiera una formación profesional o una formación identitaria, están ya expuestos a estas mutilaciones y a estas transformaciones, que de hecho se las ofrece de manera gratuita, pero sabemos que no hay nada gratuito, que esto lo pagan las naciones con nuestros impuestos, y tenemos esta frustración en ellos. Entonces, en vez de que el Estado finalmente haga políticas, ya que esto es dinero nuestro, que contribuyan científicamente a beneficiar el cuerpo, como por ejemplo con campañas para el cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, estamos pagando fantasías personales. Wow. Estamos pagando fantasías personales que de gente que obviamente tampoco tiene una afirmación
Hay, por ejemplo, los géneros fluidos, entonces que hoy pueden ser mujeres, mañana pueden ser transespecies y pasado mañana pueden volver a su sexo biológico. Entonces estamos literalmente privilegiando estas fantasías personales que pueden variar en vez de contribuir biológicamente a un beneficio mayoritario y a un beneficio que responde a una necesidad biológica, ¿no? Por lo que dices, Marbelia, me surge una pregunta que creo que tú por tu formación puedes responder. Por ejemplo, cuando nosotros ante las redes sociales vemos temas como jovencitas que no aceptan su cuerpo por problemas de peso, de formación, ¿no? Porque se sienten muy gorditas, muy flaquitas, o que tienen mucho o poco de formas o cosas así. Yo veo que la sociedad promueve que estas jóvenes se acepten a sí mismas como son, ¿no? Pero en cuanto tiene que ver al género en específico, no. ¿Por qué estamos yendo hacia ese lado? O sea, ¿por qué hay esta diferenciación? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás? Se pregunta uno, ¿no? Y de la contradicción, ¿no es cierto? Sí. Wow. Hay detrás negocios millonarios, ¿no? Hay detrás negocios millonarios. De hecho, por ejemplo, una de estas líneas son las famosas demandas aborteras, ¿no? Planned Parenthood, que va a ser una clínica que precisamente promueva también un atentado biológico a la humanidad intrauterinamente. Y es, por ejemplo, una de las clínicas que también promueve estos cambios y hormonizaciones. Tiene más filiales en el mundo que McDonald's. Wow. Cuando uno entonces saca sus datos y piensa de que una cirugía plástica está arriba o reconstructiva o de transformación está arriba de los $6,000 y una hamburguesa está en los $2, entonces puede entender que este dinero que tiene que ser pagado finalmente a una clínica que no hace nada gratis, está saliendo de algún lado. Claro. Y no está saliendo, obviamente, de los bolsillos de las personas que están dispuestas a esas transformaciones. Están saliendo de los bolsillos de las personas del pueblo llano. Entonces es importante hacer una diferenciación entre lo individual y lo político. Claro. No hacer que lo personal sea lo político, porque en el momento en que hacemos que lo personal sea lo político, estamos llevando intimidades y percepciones propias que libre y voluntariamente la gente lo puede hacer al margen de su individualidad, pero que violentan nuestros bolsillos y violentan también la sociedad, fracturando la sociedad porque están llevando esta frustración de la aceptación biológica, ¿no? Claro que sí, por eso la importancia de esta conversación que, bueno, nos quedó cortito el tiempo, pero de poder no solo informarnos y ver los argumentos que se oponen, ¿no?, a esta ideología que tiene tanta influencia ahora en la cultura, en la juventud, en las otras generaciones que nos importan tanto, pero que también van en contra de todo lo que el Señor dice acerca del ser humano, del hombre, de la mujer, lo que vemos en su diseño, ¿no? Y bueno, vamos a seguir conversando acerca de esto en un próximo episodio, pero el fin de hoy, con lo que tal vez me quedo es que sí hay cosas en las que el hombre y la mujer son iguales, mejor dicho, y eso no queremos descartar. Es más, creemos firmemente en que somos iguales, como nos introducía a Marbelia al inicio diciendo de que somos iguales en dignidad, en valor, en propósito frente a los ojos de Dios, pero hay una realidad, una verdad que por diseño de Dios también podemos ver desde la palabra y a través de la historia con la ciencia de que hombre y mujer somos diferentes. Así que la importancia de poder aceptar esto para poder también ser todo lo que Dios nos ha llamado a ser verdaderamente, y que ese potencial que tenemos con las características expresadas a través de la masculinidad, la feminidad, el sexo, el género, puedan llegar a ser cumplidas, ¿no?, según el diseño de Dios. Así que gracias, Marbelia, gracias, Marcela, por esta conversación. Vamos a seguir viéndonos en la próxima, seguir tocando estos temas acerca de género, la ideología, las cosas que debemos saber acerca de la ideología de género, y
y también lo que cree Dios acerca de esto, que es importante que como creyentes sepamos, ¿no? Y lo creamos también. Así que muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Conversaciones Ellas Líderes. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, un placer compartir con usted, Marcela. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.